porque tenemos que cambiarnos al plano nacional. Ya está con nosotros el presidente y fundador de Mentes Brillantes, ya que hemos visto varias noticias recientemente donde anuncian que 50.000 jóvenes de educación premedia y media han fracasado el año lectivo. Y nos gustaría conversar un poco de cómo impacta a la sociedad esta información, estos números, luego de haber venido 2 años de pandemia, luego conociendo todo lo que pasó este año en el mes de julio en nuestro país. Y para conversar más sobre esto está aquí con nosotros Ernesto León. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Melissa, Leonardo, Jorge Luis, Orman. Gusto de saludarlos y obviamente a toda la exclusiva audiencia del programa. En efecto, es un tema preocupante porque hay un aumento. A ver, esto no es nuevo. Todos los años, e incluso antes de la pandemia, vemos el desfile de muchachos en el verano uniformados que tienen que ir a rehabilitar, como se le conoce, ¿no? Alguna de las materias que no haya superado y que necesita recuperar, ¿no? No solamente eso, sino también muchos y miles de estudiantes que van a tener que repetir el año escolar. Ahora, lo preocupante en estos momentos es ese aumento, ¿no? Ese aumento de tal vez unos 15.000 estudiantes adicionales que van a verse en estas condiciones de tener que recuperar alguna materia. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. La realidad es que la pandemia tuvo un impacto y lo estamos viendo ahora y probablemente lo vamos a seguir viendo en los próximos años, no solamente en Panamá, a nivel mundial y sobre todo en nuestros países latinoamericanos. El efecto de la pérdida de los aprendizajes durante la pandemia lo vamos a arrastrar por los siguientes años. Y no solamente desde el punto de vista académico. Un factor importante que nosotros en la Fundación estamos detectando es la pérdida o el detrimento de la salud emocional de los estudiantes. Y gran parte del problema que estamos viendo ahora y producto de eso, y se ve reflejado en estos fracasos de estudiantes que la carga de estrés eh, por, por verse presionados a entender cosas para pasar materias y para ser calificados con una nota de temas que ellos difícilmente aprendieron los últimos 2 años. Entonces, esto es preocupante. Ahora, hay algo que a mí me gusta siempre que nos preguntemos cuando estamos hablando de fracaso, porque aquí es donde tenemos que entender el fracaso escolar. Abrimos pregunta, ¿es el fracaso de quién? ¿Quién está fracasando? ¿Los estudiantes? ¿Los profesores? ¿El sistema educativo? ¿El Estado? ¿La sociedad? ¿Quién fracasa? Entonces, tenemos que empezar a entender todo esto porque somos parte de la misma comunidad educativa y tratar, obviamente, de encontrar soluciones a esto, porque los problemas los sabemos, los conocemos, los vemos. Este fracaso es el síntoma visible, es el síntoma visible de una gran enfermedad que tiene nuestro sistema educativo. Pero lo que vemos es precisamente esto. Y aquí es donde se refleja una serie de oportunidades o de cosas que tenemos que tomar acción urgente, corregir para poder mejorar nuestro sistema educativo y que estos indicadores no nos sigan afectando como lo es esta cantidad de estudiantes que tienen que repetir materias o el año escolar. Ernesto, fíjate que has dicho cosas muy interesantes porque yo creo que hay que tenerlas en cuenta para para hacer un diagnóstico y ver qué vamos a hacer. Porque sí, ciertamente el paralizar el año escolar por 2 años casi consecutivamente, obviamente más allá de las desventajas académicas y de formación que tuvo en el niño, en el adolescente y en el joven, genera una preocupación porque también venía una carga emocional que la gente no entendía. Pero dices algo que yo cuando vi estos números, yo me pregunté lo mismo. Y fíjate, casualidad de la vida, me encontré al viceministro de Educación en una actividad que tuve en el día de ayer, creo que fue, y le preguntaba, al final, ¿quién fracasa? Lo que tú preguntaste. Yo no siento que y él me decía, ¿cómo así? Yo no siento que fracasó el chiquillo ni el hijo, porque son de premedia y media, entiendo. Yo le dije, no siento que
fracasó el sistema. Siento que fracasamos todos al final del camino, porque 50.000 muchachos de 700.000 creo que van a la escuela, 800.000 que van a la escuela. 750. Ajá. Pero de premedia y media son 350.000. O sea, mira las cifras, estamos hablando de arriba un 15%. Exactamente, por eso te decía, entonces, a mí yo me quedo pensando en lo que tú dices y al final nadie se sigue, y él me decía, bueno, es que los números no son tan así como se piensa, que todavía nos faltan resultados. Y yo me pregunto cuándo nos vamos a sentar a entender lo que tú dijiste que me parece muy acertado, que es quizás esto es el síntoma más visible de una enfermedad que tiene nuestro sistema educativo. Mi pregunta entonces sería, ¿qué hace falta para que el país, hace un rato Leonardo comenzaba a narrar todo lo de Perú y hablamos toda la situación que está viviendo Perú, la situación que vive Argentina, la hablamos ayer, los países están totalmente descontrolados. ¿Qué hacemos para que el país haga una reflexión y diga, hey, aunque no tengas hijos en la escuela, aunque no tengas hijos, aunque tus hijos ya se hayan graduado, tú digas, hey, en todos los niveles, y tenemos que ver que algo no está funcionando bien. ¿Qué tenemos que hacer? Yo puedo contestar, yo quiero contestar. Sí, porque es que de verdad nos sorprende 50.000 muchachos después de venir de 2 años de pandemia, donde simplemente el gobierno dijo, vamos a dar clases desde casa, cuando una gran cantidad de muchachos no tenían cómo darla, porque yo lo viví y lo vi y quedé donando tablet y viendo cómo ayudaba un poco de chiquillos acá en el área de Arraiján. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cuántos chicos lograron conectarse a dar clases en esas clases virtuales? Se quedaron por fuera casi 70.000 pelados que no tenían recursos, partiendo de ahí. Y segundo, y un caso que yo lo viví porque tratamos de ayudar a la niña iba para primer año de escuela, salía de 6º grado y la niña no sabía ni leer ni escribir cuando tomamos el caso. Cuando tomamos el caso y buscamos una persona que le hiciera una evaluación, la persona dijo, esta niña debe estar 2º o 3er grado. Y la niña iba para primer año, estaba en 6º grado. ¿Cómo llegó a 6º grado? Entonces, cuando tú ves todo esto, es como cuando tú tienes ingredientes para una comida, pero para una mala comida. Entonces, este es el resultado. Por eso a mí no me sorprende 50.000 chicos que hayan fracasado, porque después de estos 2 años de pandemia, incluso los padres de familia que estaban, y lo voy a decir aunque se molesten un par, cómodos, ¿no? Que vino una huelga y nadie salió a decir, hey, ya hemos pasado mucho tiempo fuera de la aula de clase, hey, vamos a protestar para que nuestros hijos vayan a la escuela. Y después los profesores no querían regresar a la escuela. Primero dijeron que si no estaban vacunados no regresaban. Cuando los vacunaron dijeron que tampoco iban a regresar. Entonces, que tengamos 50.000 no es sorpresa, porque estos eran los ingredientes para esta mala comida. Mira, has dicho algo muy importante, Dorman, definitivamente, y de nuevo, estamos viendo las consecuencias de esa situación, pero yo también quiero ser muy enfático en algo, porque hay veces que podemos pensar y vemos y damos ciertos argumentos basándonos en lo que a veces vemos en la superficie. La clave para tener el sistema educativo que queremos está en los datos. Nosotros hemos venido manejando un Airbus 380 o un avión de estos Hércules a 50.000 pies de alturas, con gasolina en los motores, en el motor gasolina, pero sin instrumento. Ese es el sistema educativo. O sea, estamos volando. O sea, el sistema educativo sigue andando porque tiene combustible y está volando. Pero ¿para dónde vamos? Ahí es donde falta. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos datos. Lo único que nos va a dar datos ahora mismo es herramientas tecnológicas que nos generen esa información. Mira lo que te dijo el viceministro. Dice, mira, yo creo que no es tan así. Porque no, en educación no podemos ser como que el feeling, ¿no?
yo tengo el feeling de que no es así. No, tenemos que ser muy precisos y por suerte la pandemia también generó algo, generó una disposición de muchos docentes, de muchos estudiantes y del mismo sistema educativo en abrirse un poco a las herramientas tecnológicas que ahora pueden permitir que tengamos esa estadística. El próximo año se va a implementar la libreta de calificaciones digital en un plan piloto para 100 escuelas. ¿Por qué es tan importante eso? Y aquí es donde yo quiero mandar el mensaje a la comunidad educativa, que tengamos esa apertura para utilizar estas herramientas, porque tú sabes que siempre hay algunos que luego dicen, no, que eso no puede ser, que yo quiero seguir con el papel. No es para darle más trabajo a nadie. Esta libreta de calificaciones le puede dar insumos y datos en tiempo real al Ministerio de Educación, al director, a los directores regionales, de precisamente cuántos muchachos no están asistiendo a la escuela, cuántos muchachos están en riesgo de fracaso escolar, para tomar acciones proactivas. No como ahora, porque esto que estamos viendo ahora mismo lo deberíamos estar hablando durante todo el año, no al final del año, ya que no podemos hacer nada. Entonces, este tipo de herramientas y parte de una modernización que tiene que hacerse en el Ministerio de Educación son las que nos van a dar esa estadística. Mira, todas las industrias están utilizando herramientas tecnológicas, están utilizando inteligencia artificial, están utilizando algoritmos para pronosticar, para prevenir. ¿O es que acaso todas las cámaras que se están instalando en la ciudad son para ver los videos a fin de año cuando ya los robos pasaron? No, se invierte en respuestas rápidas en todas las industrias. En educación hay que hacer exactamente lo mismo. Invertir en herramientas tecnológicas que nos den información en tiempo real para corregir el rumbo. Ahora, esa es una parte de las cosas que tenemos que hacer como país. Yo todavía no entiendo por qué no se le está dando computadoras a los muchachos. Eso es algo, todos los países que han querido salir adelante en el ámbito de educación, mejorar la calidad y todo lo demás, empiezan por algo tan sencillo como darle un dispositivo a los estudiantes, sin pensarlo, sin ponerse a cuantificar que cuánto es crucial. Y más ahora que necesitamos recuperar los aprendizajes. Entonces, ¿por qué? Porque las brechas de conocimiento se abrieron, y ya no es solamente que una escuela que está en una condición o en una área geográfica distinta a la otra, no, las brechas se están dando en el aula de clase, porque sí había estudiantes que pudieron conectarse mejor en pandemia, que tenían tal vez un papá que los ayudaba más, que tenían ellos mayor disposición. Entonces, ahora dentro del aula de clase tienes muchachos muy dispares. Y el docente, un docente de una escuela pública que tiene 300 estudiantes, nadie me va a decir que él va a poder uno a uno ayudar a cada estudiante con su particular problema que tiene. Hay una, Pero hay las una, herramientas... perdón, Ajá. hay una desconexión, Ernesto, entre los docentes, que son los que imparten las clases en las aulas, y los estudiantes, que son quienes las reciben, que es evidente porque o no logran poder intentar entender lo que se les quiere transmitir para que puedan aprender, o la metodología de enseñanza se ha quedado relegada respecto a la capacidad de las nuevas generaciones de poder entender lo que pasa en el país y lo que deben, los conocimientos que deben adquirir para poder crecer y desarrollarse. ¿Ha detectado el Ministerio de Educación, o sea, ha detectado las personas que toman las decisiones en torno a la revolución educativa, perdón por usar esa palabra, pero modernización educativa que se tiene que hacer en el país sobre la actualidad Así que es. está viviendo? Mira, ese era el siguiente punto al que iba. O sea, una cosa son los datos, es importante, y hablamos de la importancia de los datos. Pero los datos nos van a servir de diagnóstico para poder luego entender dónde hay que atacar. Pero la realidad es hay una desconexión en las metodologías utilizadas actualmente. En un currículum que hay que revisar, los estudiantes en estos, o sea, ahora aprenden, y es la realidad, aprenden o les gusta aprender con otras metodologías que no están siendo implementadas en el aula de clase. Yo te he puesto algo, y es algo parte de la investigación que queremos hacer. De esos muchachos que están fracasando, yo estoy seguro que más de la mitad sí tenían una forma de conectarse durante la pandemia, porque muchos son de escuelas aquí en la ciudad. O sea, no es un tema solamente del área rural. Entonces, pero hay que ver cuántos de esos estudiantes, y se puede comprobar, utilizaron las herramientas tecnológicas que se están poniendo a disposición, como la plataforma externa.
que permite que el estudiante aprenda a su propio ritmo, refuerce los contenidos que el docente da en el aula de clase, aprenda de una manera más didáctica, aprenda con videos, aprenda con juegos, aprenda con interacción. Yo estoy seguro que muchos estudiantes no la utilizaron, a pesar de que es una plataforma gratuita para todos los estudiantes del sistema educativo nacional. Entonces, sí hay un reto. El reto, como tú mencionas, es la actualización docente a utilizar estas nuevas metodologías, a incorporar herramientas tecnológicas como parte de la educación presencial. No podemos pensar que la tecnología era solamente para la pandemia. Tenemos que evolucionar las metodologías en el aula de clase, metodologías activas. Hay algunas que son desconectadas, pero hay muchas que son conectadas y que le permiten al docente, no voy a decir volverse un analista de datos porque me van a decir que ahora que queremos que sean otra cosa, no, pero que utilice estas herramientas tecnológicas para entender mejor a sus alumnos. Porque las herramientas, para cerrar la idea, las herramientas lo que permiten es que un estudiante pueda reflejar exactamente el nivel académico, educativo en donde está y qué le está costando y qué se le está dificultando antes de que vaya a fracasar a un examen. Cuando un docente aprende a utilizar estas herramientas, él tiene un mapa de sus estudiantes y él dice, este grupo de estudiantes, en base a lo que ellos trabajaron en una plataforma, necesita estos refuerzos. Y este otro grupo necesita estos otros refuerzos. Entonces él analiza la información de lo que está pasando y no espera a que venga el examen y ahí entonces vienen los fracasos escolares. Fíjate, Ernesto, que tú decías varias cosas y Orman también interesante. Es como la mamá que ve a la hija salir todos los días con un noviecito y no le para ojo, y cuando viene con un niño en los brazos. Entonces ya, el daño está hecho. La criatura llegó, por un lado, a manera de broma, ¿no? Porque es lo que ha pasado con el sistema educativo. Fíjate, alguien en el canal de YouTube de nosotros nos dice, ¿será que el sistema se quedó obsoleto? Y sí, cuando tú hablabas del avión, te lo juro, yo pensaba en un avión de la Segunda Guerra Mundial, que está arriba, que todavía sigue arriba, pero es un avión de la Segunda Guerra Mundial y literalmente la Segunda Guerra Mundial, porque nuestro sistema educativo se rige bajo la Ley de Educación de 1940 y algo, 47, si no me equivoco. Imagínense, inicios del siglo XIX, gente, 20, perdón. Y estamos en el siglo XXI entrando casi en los 30 años del sistema del siglo XX, y nosotros todavía estamos con el mismo sistema educativo. Pero fíjate, Orman decía algo, los papás. Yo fui de los que creí cuando comencé a ver toda la pandemia y todo lo demás, porque estaba insertado dentro de un lugar donde estábamos dando clases, en sentido para la gente, sobre todo para la población de las escuelas públicas. Y yo veía muchos padres como interesados, involucrados en conectar a los niños, y yo decía, wow, yo creo que lo que decía Orman, por primera vez los papás vuelven a tener ese control que deben tener, que lo tuvo mi papá, que lo tuvo mi mamá, en el sentido de que ella no esperaba el boletín, mi hermano. Mi papá no esperaban los boletines. Eso era mentira. Ellos iban a la escuela a preguntar cómo nosotros íbamos o cómo yo iba. Pero yo sentí, bueno, los papás retornaron a esa etapa donde se comienza a preocuparte que tu hijo estudie, que avance, que evolucione. Pero yo mi pregunta es por dónde va, tocando los temas de Orman y lo que tú mencionas del avión, que es cierto, es un avión que está en el aire, pero que yo hace más de 20 años, sin mentirte, entrevisté a una ministra de Educación y le pregunté, hace más de 20 años le dije, señora, ¿cuál es el sistema que Panamá requiere? Y lo preguntaba muy inocentemente porque tenía 20 años menos, 20 y pico años menos, porque yo me ponía a preguntar, no puede ser posible que nosotros, con un país de tránsito, con un país de servicio, estemos, y un país marítimo, sobre todo marítimo, nosotros no tengamos un modelo de educación que vaya paralelo con este desarrollo de país. Entonces mi pregunta es un poco eso, o sea, el sistema educativo, ¿qué le tiene que pasar? Y te lo digo honestamente, hay que sacar, como un día se lo dije a la ministra de Educación, usted hubiera votado a toda esa gente y decirle a los padres, agarrarlos y llevarlos a una plaza pública y exhibirlos, es que los que nos fracasan no son ellos, los pelados, los que fracasan son ellos como padres. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que esto de verdad no seamos 50,000? Porque déjame decirte, y me extendí un poco, pero cuando yo hablaba con la ministra de Educación le decía que a mí y Orman lo mencionó hace un rato, hay dos grupos que me preocupan mucho después de la pandemia.
los niños que entraron a primer grado y segundo grado Ujú, y los niños que iban para entrar a la premedia, que es el séptimo ujú, grado. ¿Por qué? ujú. Porque esos niños, al no tener esa adaptación al sistema educativo, trae un trauma, pero encima no aprenden ese brinco que todos nosotros, los que estamos aquí, tuvimos alguna vez cuando entramos a primer grado y cuando fuimos al primer año escolar y al primer Ujú. año del sistema educativo. Entonces, yo creo que esos números se van a multiplicar porque no estamos midiendo esos niños que vienen subiendo, que vienen con cero Ujú. conocimiento, cero interacción en el sistema educativo. Así es. Mira, es muy complejo. Y hablar de educación, uno pudiera hablar un mes seguido, probablemente, ¿no? Eh, Tienes mucha razón. Eso es algo que hay que prestarle atención porque, a ver, e incluso un estudiante que rehabilita o que, bueno, que digamos que refuerza una materia, no significa de que va a ser un buen estudiante al futuro. O sea, eso no lo convierte en un buen estudiante. Un estudiante que repite el año tampoco te garantiza que va a ser un buen estudiante a futuro. Entonces, la solución no está en repetir a los muchachos. Vamos a empezar, vamos a entender que tenemos un problema sistémico que ya lo están identificando, lo vienen identificando los países desarrollados hace mucho tiempo. La solución no está en que el muchacho repita el año. Entonces, está en varias cosas. Mencionaste el tema, el rol que juegan los padres de familia. La comunidad educativa involucra al padre de familia, pero también es cierto algo, hay que darle herramientas para que ellos puedan tal vez monitorear mejor a los muchachos. Algo tan sencillo como que el papá no se entera que el muchacho fue a la escuela porque sale uniformado en la mañana y regresa en la tarde y el papá cree que está en la escuela, pero no se entera es al final, o si algún profesor tiene la interesa de llamarlo al papá para decirle su hijo no ha venido hace una semana. Pero hay que dar las herramientas. Entonces, parte de este tema tecnológico es dotar al padre de familia con herramientas para que le llegue automáticamente a su teléfono, como bien lo tienen muchas escuelas privadas. Entonces, en el sistema educativo público, dar esas herramientas. Otro punto importante que tocaste fue qué hacer, y qué hacer se responde con una sola cosa, que es con investigación educativa. Panamá Claro. no invierte lo suficiente en investigación educativa. Entonces tenemos organizaciones como CIEDU haciendo un trabajo, pero CIEDU debería ser el brazo más importante del Ministerio de Educación que esté haciendo investigaciones todo el año, entendiendo y diagnosticando qué es lo que hay que hacer para mejorar. Porque podemos sentarnos a hablar, pero de nuevo, la evidencia científica, yo soy una persona que trato de basarme mucho en datos y evidencia científica, y esa evidencia nos las dan la investigación educativa. El tema de los institutos técnicos, Panamá tiene que reforzar su oferta académica técnica a nivel secundario. Y lastimosamente vemos IPTs que la palabra técnica está no solamente en el nombre porque no tienen equipamiento ni laboratorio. Mira, nosotros recibimos en la fundación muchachos de una escuela aquí de San Miguelito todos los años que vienen a hacer práctica. Los muchachos me dicen, yo me estoy graduando de informática, pero yo no hemos tocado un laboratorio en todo el año. O sea, ¿cómo te estás graduando de un bachillerato de informática y no has tocado la computadora, una computadora en todo el laboratorio en todo el año? Y cuando me pongo a conversar con ellos y les pregunto, bueno, muchachos, a ver, defínanme qué es inteligencia artificial. Es un concepto básico que tú, graduándote de un bachiller de informática, deberías saber. No tienen idea. Big Data, no tienen idea. Entonces, varias cosas. Reforzar, obviamente, la oferta técnica, equipar a los colegios técnicos y revisar esos currículos. Porque no puede ser que seguimos también graduando de colegios técnicos, pero con currículum de hace 20, 25 años, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo urgente, porque lo has dicho, somos un país de tránsito, país de servicio, y la realidad es que los muchachos que están saliendo, graduados del sistema, pasan problemas en la universidad, los que logran entrar, y hay una alta tasa de deserción. Ni hablar de que no hay muchachos entrando a carreras tecnológicas. Son muy pocos. Cuando los países desarrollados, por ejemplo, los países de nivel alto en recursos humanos, como los países escandinavos y demás, 40% de los estudiantes, cuando llegan a la media, se van a una educación técnica. 40%. Los de recurso humano alto están en un 26%. Hay países de Latinoamérica como Colombia, Uruguay, Chile, Costa Rica incluso, que el 26% de la oferta académica media es a un bachillerato técnico. Y después de eso venimos todos los demás, abajo del Ernesto, 10%. Ernesto, fíjate, me quedé pensando un poco, estoy de acuerdo contigo, creo que hace mucha falta
los institutos técnicos en Panamá, porque no todo el mundo se tiene que graduar ni de médico, ni de ingeniero, ni de abogado. Pero fíjate, me quedé pensando algo, cuando tú dices, yo le pregunto a jóvenes que vienen a practicar qué es inteligencia artificial, qué es Big Data, y si le hacemos la misma pregunta a los profesores, ¿tú crees que no nos vamos a llevar una sorpresa? No, seguramente, seguramente. Y eso va, nosotros hemos estado apoyando de nuevo, todo esto que estamos conversando es para apoyar al Ministerio de Educación y como sociedad debemos también tener esa disposición de apoyar y lo venimos haciendo nosotros hace muchos años. Eh, Tenemos que tomar la decisión en un momento dado, por algo muy sencillo, que este sea el año de la alfabetización digital docente. O sea, todos los esfuerzos deben ser por ejemplo, 2023, todos los esfuerzos de formación son a darle habilidades digitales a los docentes. No solamente los que están, los profesores de informática, habilidades digitales. ¿Por qué? Porque para lograr esta mejora, nosotros necesitamos, como en todas las otras industrias, hacer lo que se llama el reskilling. Reskilling, upskilling en este caso, los docentes. Todas las industrias están viéndose en la necesidad de que su personal o sus expertos o sus especialistas hagan ese reskilling porque la tecnología y los cambios van muy rápido. Entonces, tenemos que pensar de la misma forma con nuestros queridos docentes y darles a ellos las herramientas a nivel de formación para que sea la base, para que luego cada vez que tengan que aprender algo nuevo lo puedan hacer rápidamente a través de un medio tecnológico, de una computadora. Mira, yo te lo puedo decir con propiedad. Todos los cursos diplomados en línea, fabulosos que he puesto a disposición del Ministerio de Educación. Los cursos para actualizar a los docentes en el programa Aprendamos Todos a Leer. Y un montón de oferta académica que está poniendo el Ministerio de Educación lo está haciendo en línea, porque ya se dieron cuenta de que se puede aprender en línea, pero lastimosamente los docentes no la toman. Y no la toman, no voy a decir que porque no quieran hacerlo, tal vez no se sienten cómodos con la tecnología para tomar una formación en línea. Entonces, el porcentaje de docentes que se está formando en línea es bajo. Que tenemos que subir eso y para ello pensar en darle habilidades digitales a los docentes, que es la base para que aprendan todo lo demás que va a venir hacia el futuro. Entonces, son decisiones, mira, no son tan complejas, pero son decisiones que hay que tomar con valentía en un momento dado y que pueden sentar las bases, Jorge Luis, para una transformación educativa. Esa gran revolución educativa de la que yo vengo escuchando a todos los gobiernos hablando, que no termina de aterrizar. Yo pensaría que ahora tenemos una oportunidad. El Ministerio de Educación al final es una gran empresa, con un presupuesto de $2.000 millones. No estamos diciendo que, ni mucho menos que tenga que convertirse en una empresa como tal, pero al final una institución que tiene que volverse una institución que aprenda. Mira, yo lo digo en mis conferencias, las escuelas son organizaciones que enseñan tradicionalmente, pero las escuelas tienen que volverse organizaciones que aprenden. Y cuando yo digo eso crea como un choque en muchos directores o docentes, como que yo tengo que convertirme en una entidad que aprende. Sí, el Ministerio de Educación tiene que convertirse en una entidad que aprende porque nos estamos quedando, incluso a nivel interno, en la obsolescencia. Y hay que ir en esa dirección, tener un plan y seguirlo, un plan de modernización de ese sistema educativo. Fíjate, Ernesto, tú mencionas algo que son de las cosas que yo quisiera que en tratar de que el panameño, la gente que nos ve, nos oye, las asimilara, porque es totalmente cierto. Mira, dijiste algo bien, pero para mí grave completamente, en base a datos que tiene. El porcentaje de docentes que se están formando en línea o en aulas virtuales es baja. ¿Cómo nosotros, primero que todo, cómo un profesor enfrenta a un grupo de estudiantes cuando su información de las tecnologías y de cómo manejar la tecnología es mínima o es casi nula? Y a mí me preocupa entonces esto que acabas de decir últimamente, porque fíjate, es como si estuviera llevando un ciego a un cojo y lo estuviera llevando por un precipicio, por un camino muy, perdonen porque usted dice dos personas discapacitadas, pero es que los va a estar llevando por una senda tan delgadita que se van a terminar cayendo. Porque si, por ejemplo, tan obligatorio hoy en el sistema, en las aulas educativas, el sistema, y venía mucho antes de la pandemia, el tema de la formación del TikTok
del TIC y el TOC para tratar de funcionar, que los docentes comenzaran a formar aulas virtuales para que en las escuelas, todos los niveles académicos, los muchachos, porque tú tienes muchachos que tienen un celular en sus manos, que yo se lo digo a muchos chicos, si ustedes creen que en mi época nosotros imaginábamos la Biblioteca Alejandría como el sueño de cualquier ser humano por descubrir, usted la tienen en su celular de mano. Usted lo tiene, la Biblioteca de Alejandría en sus manos. Tiene el conocimiento en sus manos. El problema es lo que tú dijiste al inicio. Muchos de esos chicos no saben cómo explorar el conocimiento porque no tienen a alguien que los conduzca correctamente. Entonces, decisiones. Yo pienso que es un tema de decisiones. Si un docente te dice, a mí las computadoras me dan miedo. A mí, al aprender el sistema STER, no sé qué. Bueno, señor, váyase para su casa. Aquí no tiene que hacer nada, definitivamente. Y yo creo que eso es lo que cuesta. ¿Por qué? Por la parte de lo que dice el profesor Cabrera, que no lo tenemos hoy, pero creo que Leo lo entiende y Melissa, que ya conoce al profesor también. Es que cuesta porque la parte política me van a hacer huelga, entonces los padres de familia, lo que decía Orman, no se atreven a tomar la decisión de decir, tú vas a hacer huelga, yo voy a llevar a mi hijo a la escuela y ahí que tú no llegas al colegio. Entonces, como todo parte de empoderar a la gente, porque vuelvo y te digo, tú no digas hoy que el porcentaje de docentes que están formándose en aulas virtuales es baja, quiere decir que la autoridad del Ministerio de Educación está fracasando. Sí, y ahora, parte de la clave de esto es no rendirse. Yo pienso que el Ministerio de Educación está haciendo el esfuerzo, pero también el docente, mira, el docente no esperamos que se la sepa toda, porque hay cosas muy modernas, muy nuevas, e incluso los que son tecnológicos también tienen que estarse actualizando todo el tiempo. Pero tener las ganas y pedir apoyo. Nosotros tenemos la línea de la Fundación abierta para recibir a todo el docente que quiera aprender a utilizar los sistemas educativos modernos. Y realmente, cuando vamos a las escuelas y eso, es mínimo también la cantidad de docentes que nos escriben después. Entonces, es tener la disposición, no es que tienes que saberlo, o sea, ten la disposición a aprender algo nuevo. Pero te voy a decir algo que nos da esperanza. Sí hay unos que lo están haciendo. Y hay que resaltar el trabajo de eso. Nosotros hicimos un documental de la escuela Daniel Octavio Crespo en Bugaba. Esa escuela, el 98% de los estudiantes y los docentes utilizan la plataforma externa. Y es una escuela de más de 2.000 estudiantes. O sea, es impresionante ver cómo los docentes utilizan el sistema y los muchachos, los papás le compran sus $2 de tarjeta y utilizan el Wi-Fi cuando tienen el Wi-Fi bien en la escuela y cuando no utilizan. Y los muchachos dicen, no, lo que pasa es que ahora yo me ahorro mucho. Mi papá está ahorrando dinero porque ya no tengo que sacar las copias. Yo me gastaba $5 en copias a la semana. Y ahora ya tengo tal vez lo mismo, pero en datos. Y tengo mi información y manejo todo eso. Los docentes de ese plantel educativo dicen, yo ahora tengo más tiempo porque aprendí a utilizar las herramientas. No tengo que hacer una clase y repetirla todo el tiempo. Yo la armo en la plataforma y ahora tengo más tiempo para dedicar a las cosas que me gustan y a mis pasatiempos y soy más feliz. Entonces, sí hay docentes que lo hacen. ¿Por qué pasa esto, Ernesto? Y en esa escuela de Bugaba, la gente va a parecer gracioso, pero es que son chiricanos. Sí, oye, no, yo sabía que se iba a reír, pero es que son chiricanos. Por eso, y tú ves que aquí hay un debate siempre que sí, qué provincia es mejor, no sé qué, pero los chiricanos tienen claro lo que ellos quieren, ¿no? Y es que, Orman, a su vez es un tema de voluntad. Claro, aquí se pone mucho pero. En la capital se pone mucho pero porque yo creo que tenemos todo y estamos en una zona de confort. Entonces, quiero que la persona entre más lejos está de la capital, valora mucho más esas ayudas. Eso es interesante. Es un tema de voluntad porque yo recuerdo las veces que hablamos por teléfono o vimos aquí a profesores que dan clases en las comarcas y esos maestros con uñas y dientes intentan transmitirle lo más que pueden a los estudiantes. Les enseñan a cantar, les enseñan a bailar, les enseñan a usar la computadora y es un profesor de matemáticas que se ha buscado videos en YouTube para enseñar a cantar y tiene un coro de alumnos que los trae a Panamá, recorren la ciudad, pero capaz que otro día no tienen ni siquiera cuadernos para poder escribir y dar la clase. Es decir, la voluntad y el apoyo por parte de las personas
que toman las decisiones, es lo que tiene que haber, y no hay. Uno de estos profesores estuvo más de 2 años, y creo que todavía sigue esperando a que le reconocieran el cambio de cargo de profesor a director de la escuela. Eso conlleva un cambio de salario, pero por más que envió cartas, llamó, persiguió y siguió avanzando con el Meduca, con la regional de Meduca y con el Meduca en Panamá, no hay respuestas. Y es la burocracia la que congela, pone barreras, tranca y crea estigmas a gran parte de la población que no tiene las mismas oportunidades. Porque una persona que tiene el poder económico, lamentablemente, para estudiar en una escuela privada, versus una persona que no tiene los recursos y va a la escuela oficial, a la hora de competir no van a estar al mismo nivel jamás. Y es por eso que seguimos preguntando por qué el país no avanza. El país no avanza por la cantidad de falta de equidad que hay. Y va a seguir dándose esto. Fíjate, Leonardo, y perdón Ernesto y Orman, pero Leonardo ha dicho algo que es cierto. Y Ernesto lo mencionó hace un rato. Yo siempre tengo una discusión con mis amigos y le digo, mira, yo vengo de una escuela pública, yo me gradué en el sistema público completamente, pero la brecha en mis generaciones y las generaciones que vinieron entre los que nos graduamos en escuela pública y primero que teníamos, doy gracias a Dios, los padres que yo tuve, que en paz descansen ambos, que me daban una formación en mi casa, en mi hogar, me dieron una formación mucho antes de entrar al colegio y me la continuaron dando. Versus el muchacho que estudiaba en la escuela pública no era tan grande, pero lamentablemente lo que dice Leonardo, entra la tecnología, vienen tú no lo dijiste Ernesto, lo digo yo, los vagos del sistema educativo público, hacer las huelgas que se les ocurra decir, por ejemplo, después de 2 años, un día que se pierde en educación, de verdad que es trágico. Decir, como dice Orman, nos regresamos todavía porque no hemos firmado, y entonces los papás calladitos aquí soportando la cruz. Y lo que dice, pero voy a lo que dice Leonardo, esa diferencia, y lo que tú mencionaste al inicio, Ernesto, entre la tecnología que tiene el aula de una escuela privada y el estudiante de una escuela privada, versus lo que, te lo resumo, en una ocasión aquí en esta casa vino una muchacha a limpiar y el niño ya tenía como 9 años, mi sobrino estaba aquí en la casa y tenía un videojuego de la misma edad y el chiquillo no sabía jugar y se quería quedar en la casa porque había descubierto algo que él no había visto en su vida. Claro. Pero ahí fue donde yo reaccioné, el abismo que ya se creó entre 2 niños de la misma edad. Ya ese abismo no lo cierra. Para cerrarlo, tú que eres el experto nos dirás qué hay que hacer. Milagro, yo creo que ni Jesús hace los milagros. Sí, mira, eso, y aquí es donde, de nuevo, hablamos de los padres de familia, pero hay algo que es claro. El responsable de la educación en Panamá es el Estado. ¿Ok? Y este debate yo lo tuve porque no, que los papás, o sea, el Estado no puede asumir que todos los muchachos tienen buenos papás. El Estado tiene que asumir que tiene que hacer lo necesario para, independientemente de las condiciones que hay en la casa, ese muchacho aprenda y se mantenga en el sistema educativo. Entonces, invertir, por ejemplo, mira, yo quisiera que, y esta es se las dejo de tarea, ¿cuánto le cuesta al país esos 55,000 estudiantes que reprueban? ¿Cuántos puede ser el costo de eso? De atender a esos muchachos en el verano, de pagar sobresueldo, de pagar y esto y lo otro. O sea, si nosotros entendiéramos que es mejor invertir en prevenir que eso pase, 1 año yo creo que le paga las computadoras a toda la educación media. 1 año de esos muchachos, darle herramientas, dispositivos, darle más plataforma. La conectividad va a llegar, porque van a decir, no, pero ¿qué hacemos con los que no están conectados? Pero ¿qué hacemos con los que sí están conectados? Debe ser la pregunta también. Porque hay veces que dicen que como no está al 100%, entonces no hagamos nada. No, o sea, esa mentalidad la hemos visto repetidamente en algunas organizaciones magisteriales, que, a ver, eso es nefasto que se haga algo de esa manera. Trabajemos con lo que están mientras vamos llevando al 100% de cobertura y todo lo demás. Pero esto lo que causa también, amigos, es que un buen docente hace buenos estudiantes, ¿ok? Pero un docente que no innova, crea estudiantes que no innovan y no les interesa. Y parte de lo que nosotros hemos identificado es que el estudiante panameño, si no le dicen, usted haga A, B y C y hágalo de esta y esta manera, no hace nada.
sea, tenemos estudiantes que a pesar de que tienen todas las herramientas disponibles, que pueden tener celular, que pueden tener computadoras, que pueden tener acceso a internet, pero si no les dicen, oiga, ahí está una biblioteca digital con más de 52.000 libros, lea. Ahí hay una plataforma educativa con videos y todo para que aprenda masticadito la química, la física y la biología. No lo hacen. Si el docente no los manda, no lo hacen. Y eso es peligroso y refleja la sociedad que estamos construyendo hacia futuro. Personas que trabajan en empresas que no tienen iniciativa, que no tienen creatividad, que llegan a una universidad y el sistema universitario es exactamente igual. O en algunos casos totalmente distinto y no perdona y entonces se salen. Porque no se en la escuela no le estamos enseñando a los estudiantes a ser autosuficientes o a autogestionar su aprendizaje, a empoderarse de su aprendizaje, a apropiarse de su conocimiento, sino que tenemos un sistema educativo que te lo tengo que decir todo lo que tienes que hacer para que tú de repente puedas pasar el año escolar. Entonces son cambios que tenemos que trabajar como educación, como sociedad, pero son cosas que tenemos que hacer ya. O sea, no podemos estar esperando más. O sea, nuestros vecinos sí lo están entendiendo. Colombia, Costa Rica, Chile, los países con los que competimos nosotros ya lo están entendiendo. Por ejemplo, yo te soy muy honesto, como panameño me duele, pero Colombia nos lleva décadas de adelanto en educación. Entonces, tomar las decisiones. El tema, por ejemplo, de los nombramientos. O sea, tenemos que modernizar los sistemas de todas las instituciones, pero el Ministerio de Educación es crucial. O sea, y esto se resuelve con sistemas de tecnología. Ya hay que hincarle el diente, como decimos, y modernizar el sistema. Eso crea, la tecnología da transparencia, da eficiencia, da esa seguridad de estar en una entidad dinámica que se mueve y que avanza. Entonces, tenemos una coyuntura importante que aprovechar. Yo creo, sinceramente, que sí hemos visto un avance en la disposición de muchos docentes a modernizarse. Porque no te creas que ellos sufrieron y están sufriendo también las consecuencias de la pandemia. Los docentes también se vieron afectados emocionalmente y todavía lo siguen estando. Muchos de ellos sienten frustración con lo que conversamos porque yo no creo que a todos los docentes les gusta que sus estudiantes fracasen. Yo me imagino que los docentes quieren que los estudiantes sean exitosos. Pero hay veces que si no tienen el conocimiento y las herramientas y la preparación para apoyarlos en este nuevo contexto, ellos sienten esta frustración. Pero hay muchos docentes que sí están apostando a la innovación y yo tengo que reconocérselo y ojalá que nos estén escuchando y animarlos a que lo sigan haciendo. Si no saben hacer algo, busquen ayuda porque hay ayuda, hay apoyo. Y hay organizaciones como la nuestra, como hay otras ONGs que también están apoyando a los docentes que quieran modernizar esas metodologías. Entonces, trabajemos juntos. Yo siempre utilizo esa palabra juntos porque no hay forma de cambiar un sistema educativo si no es juntos, todos. Aquí no hay nadie que se salve. Padres, estudiantes, docentes, directores, el mismo Ministerio de Educación, la sociedad, tenemos que trabajar juntos para lograr esas transformaciones. Señor Ernesto, y rápidamente ya para finalizar, ¿se nos puede contar un poco sobre qué es la Fundación Mentes Brillantes y para los que están interesados, cómo pueden contactarlos? Perfecto. Bueno, Mentes Brillantes nació en el 2017. Nosotros empezamos con la principal idea de formar habilidades digitales tanto en estudiantes como docentes. O sea, darle habilidades para utilizar la tecnología en favor de la educación. Nosotros estamos desde la parte de alfabetización digital a chicos, lo que es pensamiento computacional, robótica, coding, el uso de herramientas para diseños 3D y demás, eso lo trabajamos con los muchachos y con los docentes les ayudamos a utilizar las herramientas digitales. Estamos apoyando al Ministerio de Educación formando a docentes en el uso de la plataforma Esther. Estamos enseñándolo a los docentes a utilizar estas dinámicas en el aula de clase para modernizar y hacer la educación de algunas materias un tanto abstractas como la química, física, biología, en materias dinámicas y que puedan ser disfrutadas por los estudiantes utilizando simuladores, utilizando herramientas que hacen que precisamente eso, evitan que los estudiantes se frustren y esa frustración conduce al fracaso y el fracaso conduce al abandono. Nos contactan a través de nuestras redes sociales, son
FMB Panamá, de Fundación Mentes Brillantes, o nos escriben a info@fmbpanama.org. Nos pueden contactar. Todo docente que quiera que lo ayudemos a modernizar esas metodologías, a utilizar tecnología en el aula de clase, nos puede contactar. Gracias, Bien. Ernesto. Muchísimas Lo único que le voy a gracias. decir a Ernesto que le dé las coordenadas a la gente del Estado, para que el gobierno, para que encuentren la estrella. Ahí va, entre todos tenemos que irla buscando, así es. Y que no sea solamente de un tema de un gobierno. La educación es un tema de Estado, es un tema que debe trascender, y ojalá que las iniciativas que se iniciaron en este periodo trasciendan también y no sea como otras veces que van matando todas las iniciativas buenas que hay. Así que seguimos en eso, impulsando la educación, y creo que el futuro de nuestro país depende de eso. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, señor Ernesto, por toda la información que nos ha brindado la tarde de hoy. Esperamos verlo pronto por aquí, en 5 a las 5. Un gusto siempre. Hasta Nos luego. vemos. Bueno, vamos rápidamente al